Y bueno, pero fue muy parejo en todas partes, digamos. Empezamos nosotros ahí con Humanidades de La Plata, pero después siguió acá Filosofía y Letras, creo que fue el segundo, y después también siguió Psicología, y bueno, fuimos como semillitas que se mantuvieron durante toda la época de la dictadura de alguna forma vivas y que empezaron a brotar a partir de, sobre todo 82 Malvinas, digamos, todo el tema de la guerra de Malvinas y cuando, bueno, pasó lo que pasó con la guerra de Malvinas, ahí ya empieza a aparecer la dictadura, ya no era la misma en cuanto a su fortaleza, y se podía empezar a hablar un poco más, se podía empezar a aparecer de forma organizada, hasta que finalmente culminó con las elecciones, no me acuerdo si se llamaban elecciones centro estudiantes o pro centro de estudiantes, que fueron las primeras. Las comisiones eran comisiones reorganizadoras. Bueno, la primera, trabajamos mucho con los organismos de derechos humanos, muchísimo, con la Comisión de Familiares de Presos Políticos y Detenidos, con Catalina Guanini, por ejemplo, con Mabel Gutiérrez en su momento también. En La Plata trabajamos mucho con Eve Bonafini. Yo tengo por acá un llaverito que me regaló Eve Bonafini, hecho por presas de Seiza. Ya había un espacio, ya se empezaba y nos largamos. Por supuesto nos largamos con mucha audacia y con mucha claridad política en un sentido, ¿no? Y muchas ganas de cambiar las cosas. Y en ese año, bueno, ya Beatriz, vuelvo a Beatriz Perocio, una porque creo que se lo merece, y otra porque, bueno, era la conexión, esto que a mí me parece muy importante, entre estudiantes y profesionales. Fue por lo menos como estudiante la única conexión que yo tuve con la Asociación de Psicólogos. Y Beatriz Perocio, que tanto había trabajado con nosotros y habíamos tenido proyectos juntos, cuando empezamos a reorganizarnos en el año 82, se discutió en esa comisión reorganizadora de Centro de Estudiantes hacer una campaña ligada a los derechos humanos, ligada a los organismos, pero por Beatriz Perocio. Teníamos muchas dificultades también para reunirnos. En los bares no se podía hablar. Las casas nos reuníamos, pero íbamos tabicados. En la facultad, recién en el 82, pero antes tampoco. Entonces, creo que se me había ocurrido a mí, fuimos con otro compañero, Julio, a hablar a la Asociación de Psicólogos, que ya, por supuesto, no estaba Beatriz, que estaba todavía en el mismo lugar, me acuerdo, cuando fuimos. Y nos entrevistamos con el nuevo presidente o secretario general, no me acuerdo cuál era el cargo, y bueno, por un lado le planteamos dos cosas. Le planteamos si podíamos funcionar ahí y empezar a hacer reuniones ahí, de alguna forma en base a algo que nos había dicho Beatriz Perocio cuando había empezado la dictadura, que nos había dicho que la Asociación de Psicólogos era nuestra casa, que cada vez que quisiéramos reunirnos los estudiantes podíamos hacerlo ahí. Como nos conocía, aparte hasta nos mostró una habitación donde nos podíamos reunir. Bueno, entonces de alguna forma, haciendo uso de esto que nos había dicho, intentamos volver a poder utilizar ese lugar, por un lado. Y por otro lado, planteando la campaña por Beatriz Perocio. Fuimos con un petitorio, un pronunciamiento por la aparición con vida de Beatriz Perocio. Y bueno, el que estaba ocupando ese lugar en ese momento nos planteó que bueno, que las cosas habían cambiado, que no podíamos usar más la Asociación de Psicólogos, y que tampoco podía estar la firma de la Asociación de Psicólogos en ese petitorio, porque era todo un compromiso. Y sí, nosotros dijimos que era un compromiso, por supuesto, que por ahí entendíamos que la firma de una institución, si no se avalaba en una asamblea de la institución, era difícil ponerla, pero que la pusiera la firma de él, a nombre personal, tampoco quiso. Bueno, eran épocas difíciles. Yo hoy no, en su momento me enojé muchísimo.
Bueno, fueron diferentes estrategias por ahí también para salvarnos, ¿no? Bueno, y en el año 84 empezamos a brotar. Sí, 82, empezamos a brotar. En 84 ya empezaron a aparecer diferentes agrupaciones, se empezó a volver la discusión en la facultad. Ya hacíamos actos, ocupábamos la facultad, ya hicimos actos con organismos de derechos humanos. Recuerdo un acto del año 82 donde Catalina Guanini y Mabel Gutiérrez habíamos puesto un escritorio en Independencia donde estamos ahora, la subimos a las 2 ahí arriba y era todo el hall central repleto, estaba repleto de estudiantes. Y ahí gritamos, bueno, por recuperar la facultad, el centro de estudiantes, abajo la dictadura, por los presos políticos, aparición con vida, fue importantísimo. Esas cosas fueron las que ayudaron después a lo que fue la organización actual que hoy tenemos, el centro de estudiantes, ¿no? Hubo otra cosa también muy importante, otro momento, yo ya no me acuerdo muy bien las épocas, habría que buscarlo, pero cuando fue la quema de las chequeras, porque arancelaron la educación universitaria en ese momento. Yo todavía la tengo, creo. Teníamos como un carnecito, que era el arancel que teníamos que pagar, y en un buen momento se llamó la quema de chequeras, realmente yo nunca las vi quemarse, pero dejamos de pagar y cayó el arancelamiento. Se lo ganamos. Y la organización era ir animándose de a poco, ir hablando uno a otro. Así lo fuimos haciendo hasta que nos consolidamos como organización estudiantil. ¿Qué crees desde tu punto de vista que después de los militares ya nunca volvió a ser igual? La estoy pensando, Después de los militares ya nunca volvió a ser igual. La verdad es una pregunta difícil, porque pasaron muchos años y son diferentes generaciones. Ahora los estudiantes que, por ejemplo, hoy están en los centros de estudiantes, que han organizado, que han recuperado los centros de estudiantes, pues también después hubo toda una etapa, la etapa de la Franja Morada, y que hoy han recuperado los centros de estudiantes, la Federación Universitaria, etcétera, que trabajan conjuntamente con los gremios docentes y por las reivindicaciones de los gremios docentes. Yo noto que tienen otra relación con la policía, con las Fuerzas Armadas. Bueno, ellos no vivieron la dictadura. No saben lo que fue muy difícil vivir la dictadura, fue muy difícil. Yo durante años no pisé la calle Corrientes, no conocía dónde vivían mis amigos, mis padres no sabían dónde yo vivía. Fue una época brava, muy brava. Y bueno, uno la puede contar y todo, pero por ahí no es lo mismo. Ojo, no digo que no tengan conciencia, al contrario, me gusta eso. Pero tienen una cosa más desafiante que yo creo que nosotros no la tenemos tanto. No porque arruguemos, la prueba es que no arrugamos. Pero es otra la forma en que nos paramos frente a ellos. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, como pasó la dictadura, y por suerte conocemos muchas cosas, y han aparecido muchas cosas, y nos hemos ocupado, los que luchamos y sobrevivimos a la dictadura, de darlo a conocer. A pesar de que por ahí parezca que mucha gente hoy no participa y todo, yo creo que por ahí participa de otra manera. Y creo que hay mucha conciencia de que a eso no podemos volver. Digamos, que tenemos que salir. Bueno, la prueba fue cuando fue la Semana Santa con Alfonsín, cómo salimos todos a la calle, o ahora, hoy es 19 de diciembre, cuando decretaron el estado de sitio en el 2001,
Bueno, yo estaba en una fiesta de cátedra esa noche, en la casa del profesor Toff, en la cena de fin de año, y escuchamos que habían decretado estado de sitio y le pedimos a Toff cacerolas y bajamos en Córdoba y Pueyrredón a tocar la cacerola. Y de algunos después seguimos hasta Plaza de Mayo, Congreso, bueno, y todo lo que ya conocemos, porque no queríamos estado de sitio. Digamos, creo que eso ya hizo cargo, digamos, eso es muy importante. Y bueno, después está también lo que yo espero que no se pierda la lucha por los derechos, porque no solamente los derechos a vivir, sino los derechos a manifestarse, los derechos a pelear por una educación, los derechos a poder organizarse, y creo que esa semillita está.